Si es medicinal, encantado, que me cure todos los males. Para medicina está bien, pero pues, si la van a usar para consumo humano, pues no está mal, está mal. No le dan pues el uso adecuado, ¿no? Sino ya lo toman como un vicio. Bueno, si es para medicina está bien, ¿no? Pero que lo usen todos los jóvenes creo que estaría mal, ¿no? Sí, pero tiene que estar bien controlado porque de eso muchas veces alguien puede tomarlo como para medicina y lo usa para otras cosas. La marihuana es una droga y punto. 14 países ya han legalizado el uso de la marihuana con fines medicinales. El último en sumarse a la lista fue México hace unos días. Entonces surge nuevamente la pregunta, si en el Perú se debe o no tomar el mismo camino. Hay quienes están a favor y en contra. ¿Usted qué opina? A continuación, historias de pacientes con enfermedades incurables que han encontrado en el aceite de cannabis un alivio a sus dolencias. Además, un completo análisis con especialistas sobre este polémico tema y cuál es la posición del Estado. Mi nombre es Ronnie Mellán y aquí comienza Informe Especial. Cannabis es marihuana. La marihuana, la planta, la que se le denomina droga, pero en realidad es una planta medicinal. Mi hijo llegó a utilizar 15 pastillas diarias y aún así convulsionaba 25 a 30 veces por día. Al día de hoy usa solamente el aceite de cannabis y puede hacer 2 a 3 crisis diarias. El cannabis nos ha cambiado la vida. Se ha demostrado que los extractos y los medicamentos, incluso de marihuana, tienen efectos secundarios. La marihuana está en términos de investigación. Todavía no ha llegado a confirmarse su eficacia. También hay que precisar que la marihuana no tiene un efecto curativo. Este joven que baila, canta y sonríe frente a un televisor mirando a sus artistas favoritos se llama Anthony. Tiene 17 años y desde hace 12 sufre de esclerosis tuberosas con síndrome de Lennox, una enfermedad que poco a poco está deteriorando su salud. El mal que padece Anthony es degenerativo y desarrolla tumores en los órganos vitales del ser humano. En su caso presenta un tumor en el cerebro que le provoca convulsiones. Él llega a los 4 años a convulsionar por primera vez. Todas sus extremidades se endurecieron, se pusieron muy rígidas, su cabeza rígida también, mirando a la nada, sus ojos se voltearon, él estaba morado, casi se queda sin respiración, ¿no? Lo llevaron de emergencia al hospital. La crisis pasó, pero después de 3 días, las convulsiones fueron más fuertes. Debido a la ubicación del tumor, los médicos le dijeron a Ana que era imposible operarlo. Es así que desde los 4 años, Anthony tuvo que aprender a vivir con la enfermedad, que poco a poco lo iba desmejorando, convirtiéndolo en agresivo. Me echaban la culpa de no haber corregido bien a mi hijo, ¿no? Pero ellos no sabían o nunca podían entender que su mismo comportamiento era parte de su enfermedad, ¿me entiendes? Fueron épocas muy difíciles. Al ver que el tumor y las convulsiones iban acabando con la vida de su hijo, pese a que consumía una gran cantidad de fármacos, Ana decidió buscar algo no tradicional. Luego de informarse y conocer experiencias, optó por el aceite de cannabis, que no es otra cosa que marihuana. El tercer día que mi hijo ingiere estas gotas, mi hijo vuelve a la realidad. Él, me acuerdo mucho que se sentó en este sillón y se conectó con la televisión nuevamente. Y así poco a poco vi su mejoría, ¿no? Luego empezó a dormir sus horas, normal. Empezó a querer bañarse, empezó a querer ingerir alimentos.
y eso fue algo que me dio fuerzas para seguir luchando, ¿no? También va al colegio, puede hablar y expresar sus ideas. Ya es un año que Anthony viene consumiendo el aceite de marihuana. Ahora solo tiene 2 convulsiones de las 10 que presentaba al día. Y ha dejado de lado las 20 pastillas que tomaba diariamente para controlar la enfermedad, que tal como señala Ana, no veía mejoras. Este aceite es la esperanza, ¿no? Para todos los padres que quieren que sus hijos vuelvan a la vida, vuelvan a la realidad. ¿Cuál es la dosis que le da a su hijo? Le doy 10 gotitas en la mañana, tarde y noche. Si bien encontró en el aceite de marihuana un alivio para su hijo, el problema era conseguirlo, debido a que en el Perú aún no es legal. Por ello lucha que se apruebe el autocultivo y ella pueda preparar su propio aceite para que su hijo siga sonriendo. La misma enfermedad que padece Anthony, también la padece el pequeño Rodrigo, un niño de tan solo 5 años. Dorothy nos cuenta que su hijo nació con manchas blancas en la piel, pero ningún médico le dijo de qué se trataba hasta que empezaron las convulsiones. Él convulsiones los 3 meses hasta el día de hoy. Él empezó haciendo un síndrome de West, que al no ser controlado se convierte en un síndrome de Lennox, ¿no? Que es un tipo de epilepsia un poco más agresiva, más severa. Rodrigo estaba sobremedicado, aparte pues que era fármaco resistente, las medicinas no funcionaban en él, porque él, a pesar de una medicina, convulsionaba, 2 medicaciones, convulsionaba, llegamos a 5 anticonvulsivantes diferentes por día, pero él seguía convulsionando en la misma cantidad, ¿no? Entonces no aminoraban las crisis y luchábamos con los efectos adversos de la medicina convencional, como una de ellas, por ejemplo, que le inhibía completamente el apetito. O sea, mi hijo no tenía hambre. Otra iba dañando, matando el nervio óptico, la otra es hepatotóxica y así los efectos adversos de los fármacos. Rodrigo no comía, Rodrigo no podía descansar, no dormía, o sea, todo el día como que estaba de crisis en crisis en crisis y en la noche en vez de descansar, o sea, es como que su cuerpo estaba, su cerebro activado. La esclerosis tuberosa con síndrome de Lennox no tiene cura. Por ello, Dorothy solo busca darle una mejor calidad de vida a su pequeño. La enfermedad que tiene Rodrigo consiste en que su cuerpo crea demasiadas células. Estas células se agrupan, ¿no? Forman tumores que se alojan en los órganos vitales, cerebro, corazón, hígado, riñones, piel, diferentes órganos. Entonces, por lo tanto, no hay una cura, ¿no? Porque no es como que tienen el cuerpo lleno de tumores y no podemos sacarle todo, ¿no? Entonces es la misma patología, nada más lo que se puede hacer, pues, ¿no? Darle calidad de vida, la reducción de las convulsiones, ¿no? Porque no sabemos en realidad que uno de estos tumores se aloja en algún lugar que pueda comprometer la vida de mi hijo, ¿no? Entonces es como que vivir un día a la vez. Rodrigo presentaba 30 convulsiones al día. En busca de la mejoría de su hijo, agotó todos los esfuerzos con los fármacos, hasta que hace un año escuchó del aceite de marihuana. Sin pensarlo, buscó información y empezó a comprar desde Estados Unidos. Cada pomo le costaba 1,000 soles. Ahora agricultores solidarios le proveen el aceite sin ningún costo. Como lo pueden ver, Rodrigo ahora es capaz de ver unas canciones animadas, ¿no? Lo que antes, pues, para nosotros era imposible. Su demanda la atención de algunas cosas, hace contacto visual con nosotros, incluso porque antes no lo tenía. Se alimenta mejor, duerme mejor. El cannabis nos ha cambiado la vida a Rodrigo y a toda la familia. Va al colegio también. Sí, Rodrigo está en el colegio y bueno, nosotros estamos encantados, ¿no? Porque lo estimulan mucho, él es capaz de presta atención a ciertas cosas, a las actividades que hacen, ¿no? De repente no como los niños promedios, pero dentro de todo, o sea, está siendo estimulado y él está captando su atención, ¿no? Entonces para nosotros es lo máximo. Ha cambiado las 15 pastillas por 10 gotas del aceite de cannabis. Está cada vez mejor y solo presenta 2 convulsiones al día.
Mi hijo hoy día no se ha golpeado, mi hijo está mejor, mi hijo me ha mirado, he podido cargar a mi hijo por primera vez sin que me empuje, sin que me pegue, sin que me bote. Entonces tú no te puedes imaginar, o sea, la gratitud que yo puedo sentir, ¿no? Al que otras madres sientan esta felicidad que yo siento también, ¿no? Compartir esto y que esto siga llegando a más personas que en verdad lo necesitan y han dado todo por perdido. Tanto Anthony como Rodrigo son evaluados por Juan Locke, médico especializado en el aceite de marihuana, quien manifiesta que esta sustancia tiene efectos positivos. Por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas como puede ser la esclerosis lateral, la amiotrófica, la esclerosis múltiple, el Parkinson, Alzheimer, ¿no? Y si no vamos por un poquito para otro lado, enfermedades neurológicas puede ser en convulsiones, ¿no? En síndromes convulsivos, en epilepsias, en niños o personas adultas que tengan autismo, personas depresivas, personas ansiosas. El cannabis actúa muy bien a muchos niveles de dolor, ¿no? Dolor neuropático, dolor inflamatorio y dolor oncológico, dolor de cáncer, ¿no? Que es muy fuerte y que muchas veces los medicamentos no llegan a calmar totalmente el dolor, ¿no? El especialista agregó que debido a que en el Perú no existen estudios como sí hay en otras partes del mundo, donde ya se aprobó el uso medicinal de esta planta, se tiene que dar probando y probando hasta ver que haga efecto. La marihuana con fin medicinal ya se aprobó en 14 países del mundo. México fue el último en sumarse a la lista. El Perú aún está en proceso. El Ejecutivo ha decidido presentar un proyecto de ley para legalizar la marihuana con fines medicinales. Para elaborar la propuesta se ha conformado una comisión multisectorial. Tras la pausa, conozca qué puntos tiene este documento y qué opinan los expertos sobre este tema. Con esto y más, regresamos. Un pomo pequeño de aceite de marihuana en el mercado negro cuesta 300 euros, pero el problema no es solo conseguirlo, sino también traerlo, debido a que es adquirido de Estados Unidos. Es así que padres de pacientes han optado por el autocultivo, aunque es ilegal, asumen el riesgo con la finalidad de ver la mejoría de sus hijos. Esto ha despertado la polémica si se debe o no legalizar el uso de la marihuana con fines medicinales. A continuación, un completo análisis con especialistas. Miércoles 8 de febrero del 2017. La policía intervino un inmueble ubicado en la cuadra 2 de la calle Inclán, en el distrito de San Miguel. En el lugar se hallaron cultivos de marihuana y equipos utilizados para extraer aceites de las plantas. Estoy súper consciente, desde el primer momento en que lo consumí sabía que esto era ilegal. ¿Cómo no decirle sí a esta medicina y cómo no desobedecer las leyes si eso es lo que lo levantó a mi hijo? Todo el material pertenecía a la asociación Buscando Esperanza, que agrupa madres de familia que han encontrado en el aceite de cannabis un alivio a los dolores y convulsiones de sus hijos. No es posible que nos arrebaten la medicina de nuestros propios hijos. Quiero que cada uno se ponga en el lugar de nosotros como madres y que nos entiendan, por favor. ¿Por qué nos prohíben algo que a nuestros hijos les hace bien? Tras conocer esta realidad, surgió nuevamente la pregunta que cada vez genera más polémica. ¿Se debe legalizar el uso de la marihuana con fines medicinales en el Perú? En el mundo, países como Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, México, Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, Israel y Reino Unido, entre otros, ya han aprobado su uso terapéutico. En el Perú continúa el debate. Comenzamos con seminarios. La marihuana hasta este momento, tal como se está investigando, no sirve para curar nada, no va a curar el cáncer, el SIDA, la esclerosis múltiple, no va a curar una enfermedad. Lo que la marihuana está haciendo es paliar los síntomas intensos asociados a enfermedades. Las convulsiones crónicas de niños, ya salió un estudio hace
3 semanas que demuestra que el uso del aceite de la marihuana medicinal disminuye en más de 50% el número de convulsiones en niños que sufren de un síndrome que es un síndrome de convulsiones intratables por otros medios. La marihuana medicinal puede aliviar el dolor. Se debe tener en cuenta que la marihuana que se cultiva en el Perú no es la misma que en otras partes del mundo, debido a las condiciones climatológicas y el suelo de cada país. Expertos explican que existen 2 tipos de esta planta, una que contiene THC y la otra que posee CBD. La primera genera alucinaciones y la segunda produce un efecto analgésico y antiinflamatorio. En la actualidad existen empresas israelíes, norteamericanas e inglesas que están produciendo aceite de marihuana con alto contenido de CBD y varios países están importando este medicamento, pero al mismo tiempo están empezando a realizar estudios en sus propios suelos. Por ejemplo, Chile se lo ha encargado al Instituto Nacional de Salud y al Instituto Nacional de Cancerología. Colombia se lo ha encargado al Ministerio de Agricultura y al Instituto Nacional de Salud y al CONCITEC colombiano. Es decir, cada país está encargándole a alguien, a alguna organización científica, que haga los estudios en el país para averiguar en el país cómo puede la marihuana medicinal ayudar. Para el doctor Martín Nizama, del Instituto Nacional de Salud Mental, estudios realizados en Estados Unidos señalan que la marihuana solo tiene efectos paliativos en pacientes con SIDA y esclerosis múltiple. Sin embargo, indicó que existen fármacos que dan mejores resultados. La industria farmacéutica convencional y formal tiene productos farmacológicos de mejor efectos para estos síntomas, sea para la náusea, sea para el apetito o sea para las molestias neuromusculares de la esclerosis múltiple. Es decir que los medicamentos de primera línea para enfrentar estos síntomas son productos de la farmacia. Estos productos elaborados de los cannabinoides de tipo marihuana son de tercera línea. También manifestó que el consumo de esta sustancia es adictiva y puede traer consecuencias a la salud. La están proponiendo como la panacea, que alivia convulsiones, que alivia dolores, que la presión ocular también se reduce. Eso es falso, ¿no? Porque cuando se trata de reducir la presión ocular, esa sustancia lo que hace es dañar el nervio óptico. Por un lado reduce la presión ocular, ¿no? Pero por otro lado lesiona el nervio óptico, es decir, tiende a reducir la visión. Entonces ya ha sido descartada para ese tipo de patología. Tras conocer la realidad de muchos pacientes que padecen enfermedades graves y han encontrado en el aceite de cannabis un alivio, además de estudiar las experiencias de otros países donde el uso medicinal de la marihuana está aprobado, el Ejecutivo ha tomado la decisión de presentar un proyecto de ley para la legalización de esta planta con fines terapéuticos. Se ha formado una comisión multisectorial que elaborará la propuesta. El Colegio Médico es uno de los integrantes y su representante nos brinda algunos alcances de este documento. Hay que investigar. Propone también que los pacientes que hoy día están recibiendo tratamiento con derivados del cannabis sean atendidos, ¿no? Desde el Estado con la importación directa, ¿no? De los productos que ya se venden en Chile o en Canadá o en Estados Unidos o en España, porque tienen que recibir. Se habla de que se abra la investigación acá en el Perú, ¿no? De los efectos en nuestros pacientes, ¿no? Se abra la investigación también en forestales para ver hacia lo que sería un banco de semillas. También se prevé que solo accederán a la marihuana pacientes que hayan agotado todos los esfuerzos con los fármacos. La polémica no solo surge por el aspecto medicinal, sino también por lo que será la regulación. Milton Rojas, de Cedro, manifiesta que el Perú no se puede comparar a otros países donde ya se aprobó esta medida, porque son realidades y escenarios muy distintos. No podemos compararnos con Uruguay, mucho menos con Chile. Uruguay es un país muy homogéneo, ¿no? Culturalmente, hasta económicamente son bastante homogéneos. El Perú es un país muy heterogéneo, muy disímiles en cuanto a sus características.
El Perú, por ejemplo, en el caso de drogas, no tiene el problema de Uruguay. Desafortunadamente, el Perú es uno de los países productores más importantes a gran escala de cocaína. Uruguay no tiene absolutamente ningún tipo de ese problema. En cuanto a la población, 3 o 4 distritos de Lima hacia Uruguay. Perú tiene alrededor de 31 millones de habitantes. En el Perú hay un enorme problema de informalidad, ¿no? Uruguay no lo tiene. En el Perú tenemos un enorme problema del mismo modo de corrupción. Agregó que de aprobarse, la regulación tiene que ser específica y establecer sanciones a quienes la incumplan. En un país como el nuestro, lo más probable es que se van a abrir también, es innegable, puertas para que hayan este tipo de comportamientos. En Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos adictos que falsifican recetas, por ejemplo. Lo más probable es que también esto ocurriría. Para organizaciones como De Vida, el proyecto no debería contemplar la publicidad de la sustancia. Las medidas de regulación que usualmente se adoptan es, por ejemplo, que no haya publicidad, que no haya acceso de menores directamente, que los usos que se dé a los productos tengan protocolos de seguridad en cuanto a la dosis y en cuanto a la efectividad. Y en general, digamos, una protección que el producto no esté abierto al público, ¿no? Remarcó que si bien el aceite de cannabis puede ayudar, no se puede comparar con los medicamentos que tienen un estudio científico y comprobado. El extracto del marihuana no se puede comparar a un fármaco, ¿no? Ahí en el extracto todavía hay que hacer mucha investigación y tener mucho cautela, mucho cuidado en recetarlos, ¿no? No tenemos tampoco nosotros médicos expertos en la materia, habría que también que formar a médicos para que puedan recetar con cierta evidencia de la eficacia de estos productos, ¿no? Se ha demostrado que los extractos y los medicamentos, incluso de marihuana, tienen efectos secundarios. Algunos de ellos tienen que ver con, si bien es cierto, hay efectos leves, ¿no? Como diarreas, como insomnio, como falta de concentración. En relación al autocultivo que proponen diversos colectivos que agrupan a padres de familia que buscan preparar su propio aceite porque es más barato, especialistas señalaron que esto aumentaría la informalidad porque es difícil de controlar. En un país como el nuestro, el autocultivo, de alguna forma, podría estar reforzando esta gran informalidad y abriendo puertas, inclusive, para los usos con fines recreacionales, ¿no? De tal modo que el Estado es el que tiene que asumir un rol protagónico desde diferentes aristas, en cuanto, por ejemplo, al control, la supervisión, el control de calidad, el monitoreo de los profesionales, quién va a vender, cómo va a ser el tema de las dosis, capacitación para los médicos. O sea, hay un sinnúmero de aspectos que el Estado tendría que asumir. Pero ¿cuál es la realidad del Perú? ¿Cuántos pacientes tienen enfermedades crónicas que necesitarían el aceite de marihuana? 1% de la población tiene problemas convulsivos. Entonces estamos hablando de 300.000 personas, ¿ya? Entonces no es poca gente. Los pacientes que están en tratamiento quimioterápico, alrededor de 10.000. Los pacientes con dolor neuropático, no tenemos tasas, pero son bastantes miles. Entonces tienen una alternativa ahí. También hay quienes señalan lo contrario. La prevalencia de este tipo de epilepsias, y hay que decir desde un enfoque muy frío, no es que también tengamos un colectivo importantísimo, de miles y de miles. Sí es una realidad, tenemos, pero sí hay que atenderlos, no cabe duda, ¿no? Lo que quiero decir es que tampoco no tenemos una prevalencia importante de esta patología, pero sí hay. Y hay que darle una respuesta a este colectivo, ¿no? ¿Y qué opina la población? ¿Se debe o no legalizar la marihuana para uso medicinal? Yo creo que no funcionaría porque primero tenía que culturizar a la población, a la juventud, para de alguna manera llevar de acuerdo al uso de la marihuana. De por sí ya la sociedad está un poco así suelta, se podría decir, más que todos los jóvenes, y al legalizar eso, pues creo que se va a descontrolar más. Bueno, si es para medicina está bien, ¿no? Pero que lo usen todos los jóvenes creo que estaría mal, ¿no? Sí, pero tiene que estar bien controlado, porque de eso muchas veces alguien puede tomarlo como para medicina y lo usa para otras cosas. En el Perú no se condena la posesión de droga para el autoconsumo,
siempre y cuando la cantidad no pase de los 8 gramos. Pero también el Código Penal sanciona con hasta 15 años de cárcel a quien promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas como la marihuana. Dependiendo de las circunstancias, la pena puede agravarse hasta 25 años. La búsqueda de la legalización de la marihuana con fines medicinales en el Perú ha dado el primer paso. Ahora el camino a seguir es el siguiente. El proyecto de ley elaborado por el Ejecutivo con opiniones de diversas instituciones especializadas debe ser enviado al Congreso de la República. Una vez aprobado en las comisiones respectivas del Parlamento, pasará al Pleno, donde será debatido y finalmente se decidirá si se aprueba o no.